a discutir un poco esto hoy a partir de una presentación también con un ejemplo concreto, en este caso de la función seno de x, y después vamos a analizar algunos códigos. Yo creo entonces la otra semana ya les dejo una tarea práctica, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un análisis de un polinomio, en este caso programando, y se pueden tomar como punto de partida algunas funciones que yo les he enviado, las pueden ir usando, y sería entonces hacer un análisis, graficar, por ejemplo, la función que originalmente usted tiene y después la función polinomial, para ver qué tan exacto es, en este caso, la aproximación, y ver, digamos, evaluar el error para ciertos valores de la variable x, ¿no? Eso podría ser también. Vamos a seguir un poco discutiendo el tema. Ahorita me voy a la presentación. Voy a compartir pantalla. Disculpen. Voy a compartir la pantalla y vamos a hacer la presentación. Denme un segundo. Muy bien. Bueno, si hay algún problema, por favor me informan rápidamente para yo, en este caso, corregirlo, ¿no? ¿Sí pueden ver todos la pantalla? Ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con lo que sería esta herramienta para estimación de errores y para aproximar funciones, que es el teorema de Taylor. Y un poco recordando lo que vimos la clase pasada. Bueno, básicamente el teorema de Taylor, podemos hacer una descomposición polinomial de una función en un punto, ¿no? En este caso, si yo tengo quiero hacer un desarrollos en la vecindad del punto A o en el punto A, básicamente lo que yo necesito son, en este caso, la función evaluada en el punto y las derivadas, ¿no? Y la característica que tiene este polinomio, ¿cuál es? Bueno, me voy a ir a la presentación de la clase pasada, a ver si es posible. A ver, polinomio de Taylor, un poco para recordar, y después ya meterme en el ejemplo concreto de la clase de hoy. Ok, bueno, en la clase pasada que estuvimos viendo, introduciendo esta herramienta, en este caso el desarrollo polinomial. Y ¿por qué? Porque yo puedo tener una función que puede ser un tanto complicada, o yo quiero saber cómo el comportamiento de la función, o por ejemplo, como el caso que vimos en la clase anterior, yo puedo usar la función polinomial para aproximar, por ejemplo, números, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estuvimos analizando, teníamos la función e a la 2x, ¿no? La función e a la 2x, ¿no? Y lo que podíamos ver era, aquí voy a borrar, o sea, yo tenía un desarrollo polinomial para esa función que vimos la clase anterior, y lo que pudimos ver es que, por ejemplo, si para un cierto valor de x, entonces la función toma un valor que en este caso era Euler. Entonces yo puedo de alguna forma tener una estimación del valor de Euler, ¿no? O sea, si yo tengo la función e a la 2x, ¿no? Y tengo su desarrollo, en este caso polinomial, que creo que era este, ¿no? Más un error, ¿no? Un cierto valor del error. El error depende en este caso del orden del polinomio, ¿no? Mientras más, lo que vimos es, mientras mayor sea el orden del polinomio, menor entonces va a ser la estimación, el error en este caso que se va a obtener. Y por ejemplo, si yo tengo entonces para x igual a un medio, este desarrollo, lo que estaría teniendo entonces Euler, o sea, lo que estaría teniendo entonces un desarrollo cuando
cuando x es igual a un medio, yo estaré teniendo una aproximación del número de Euler a partir de un desarrollo polinomial. Entonces esto puede ser útil, ¿no? Que yo tenga entonces este desarrollo polinomial. Y lo que vimos entonces, bueno, es que existe una forma de estimar el error. Bueno, en general, el asunto del polinomio, ¿cuál es? Que yo tengo un polinomio que tengo que el polinomio evaluado en el punto que estoy analizando es igual a la función, y las derivadas del polinomio son igual a las derivadas de la función. Entonces, bajo esta restricción, nosotros vimos cómo podíamos deducir la forma del polinomio, en este caso que es el polinomio de Taylor. Por ejemplo, en el caso de un polinomio de grado 1, sería la función, polinomio sería, bueno, aquí sería aproximado, no sería igual, aquí hay un pequeño error. Sería aproximadamente la función en el punto más la primera derivada de la función por x menos a. Ese sería el polinomio de orden 1. Y el polinomio, en este caso de orden 2, sería la función, en este caso, bueno, aquí sería, aquí sería realmente la función, el valor de la función, más f' en a por x menos a, más un medio de f' de la segunda derivada de la función por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente. Tengo un desarrollo polinomial que va a ser mucho más exacto mientras mayor sea el orden del polinomio que yo estoy analizando. La forma general del teorema, ¿cuál es? Bueno, que básicamente si yo conozco entonces la función evaluada en el punto y las derivadas evaluadas en el punto, entonces el desarrollo polinomial toma la forma que aparece aquí. O sea, sería la derivada de orden j en el punto a evaluada en a sobre j', sobre j factorial, perdón, por x menos a la j. Entonces sería el desarrollo polinomial. Y también el teorema de Taylor nos da una idea de el error. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. Aquí se ve claramente que a medida que aumenta el orden del polinomio, más cercano va a ser, sobre todo en la vecindad del punto que estoy. Yo estoy aquí, un desarrollo que está en la vecindad de 0, o sea, cerca de 0. Entonces, la función es muy cercana, o sea, tiene valores muy cercanos para valores muy cercanos a 0, ¿no? Obviamente, si yo analizo otro punto, entonces, bueno, voy a tener una aproximación diferente. Aquí, por ejemplo, cuando ya el orden del polinomio es 3, bueno, obviamente veo que hay una mayor exactitud en mi análisis, ¿no? Y en cuanto al error, resulta que entonces el error de la aproximación depende del orden del polinomio, ¿no? En este caso, y se evalúa un punto entonces que está entre a y x, ¿no? Bueno, aquí f aquí sería la derivada n más 1, de orden n más 1, de la función sobre n más 1 factorial. C en x entonces es un punto que está entre a y x, y aquí sería entonces x menos a la n más 1, ¿no? Donde x, bueno, x está en una cierta vecindad, ¿no? Un cierto valor, en este caso en la vecindad de a, ¿no? Y entonces, bueno, el ejemplo concreto que vimos fue el caso del polinomio e a la 2x, ¿no? Como vemos, entonces se va mejorando, el error va disminuyendo. Bueno, aquí claramente se ve en la gráfica, mientras mayor sea el valor de n, o sea, mayor sea el orden del polinomio, el error consecuentemente va disminuyendo, ¿no? Y entonces vimos un caso concreto. Yo por ejemplo podría entonces aproximar por ejemplo, en este caso concreto, yo podría aproximar el número Euler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un cierto, usando este desarrollo polinomial, ¿no? Entonces podría ser una aplicación, por así decirlo, de este tipo de técnicas, ¿no? Y obviamente mientras mayor sea entonces el orden del polinomio, menor va a ser el error. Lo que vamos a ver ahorita es, vamos a continuar entonces con este análisis, ¿no? Una continuación de lo que vimos en la clase pasada. A este tema le vamos a dedicar un par, no sé, 2 o 3 esta semana, y ya después entonces empezamos con lo que sería el tema del sistema de ecuaciones, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que
habitualmente para muchas deducciones de lo que tiene que ver con error, por ejemplo en el método, en la iteración de punto fijo, que es la que vamos a ver digamos, a continuación, o no sé si es el tema siguiente o el que viene, o el tercer tema que vamos a tratar, se ve claramente que, bueno, cómo yo puedo deducir el error de un método iterativo, por ejemplo, a partir del teorema de Taylor, ¿no? Entonces son muchas aplicaciones. Es sencillo, digamos, de utilizar y obtener muchos resultados, digamos, que pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, en general entonces vemos que este sería el desarrollo polinomial y el error, ya lo vimos, entonces es la derivada, si el polinomio es de grado n, sería la derivada de orden n más 1 sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Y el ejemplo que queremos checar en la clase es, por ejemplo, si yo tengo la función seno de x, ¿no? Como, bueno, el desarrollo de esta función, un ejemplo, vamos a discutir este ejemplo para más o menos tener un poco más claro cómo funciona el método. Yo tengo, por ejemplo, la función en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y quiero hacer un desarrollo polinomial y quiero también ver una estimación del error, ¿no? que se va a tener, ¿no? En este caso se va a hacer el desarrollo en el punto en 0, o sea, en la vecindad de 0. Yo quiero hacer el desarrollo de la función seno de x, ¿no? Entonces básicamente esa sería la idea, ¿no? Bueno, la función seno de x es una función que es par, ¿no? Que es impar. Vamos a ver si yo tengo, me voy nuevamente a mi pizarrón. Bueno, la función seno, la función trigonométrica, la función que tiene este comportamiento. Aquí tenemos pi, 2pi, ¿no? Pi sobre 2, 3pi sobre 2, ¿no? Entonces, bueno, intuitivamente lo que se ve claro acá es que en la cercanía de 0, si yo trazo una recta que es, digamos, tangente al punto, en el punto que igual a 0, yo voy a ver que es un comportamiento tipo función lineal, ¿no? Entonces, para órdenes de, o sea, si yo hiciera un zoom, ¿no? Si yo hiciera un zoom acá, ¿no? En esta función, ¿no? Si yo hiciera un zoom en la función, yo vería que efectivamente en las cercanías de 0, ¿no? Cómo se comporta esto, ¿no? Bueno, en las cercanías de 0, la función viene así, ¿no? Y yo tengo un comportamiento tipo función lineal acá, ¿no? Entonces, digamos que esto es muy cercano, muy parecido a x, ¿no? O sea, cuando yo haga entonces desarrollo de Taylor de mi función en la vecindad de 0, yo voy a tener en los órdenes, en este caso en la descomposición, los primeros valores van a ser un tipo función lineal, ¿no? Entonces, bueno, después va a haber otro tipo de comportamiento seguramente, pero de inicio yo seguramente voy a tener algo parecido, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la serie de Taylor, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, en general, recordemos la serie de Taylor. Una función f en 0, ¿no? F en 0 más primera derivada, 1 factorial, x menos 0 a la 1, ¿no? Segunda derivada, x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial, ¿no? Más tercera derivada, ¿no? Factorial, x menos 0 y así. Bueno, y después podría poner yo el error acá, ¿no? Si por ejemplo, si yo dejo el desarrollo hasta el orden. Bueno, para el caso de la función seno de x, ¿no? Para el caso de la función seno de x,
yo lo que tengo entonces es que seno en 0 es igual a 0. Bueno, voy a borrar. Bueno, la ventaja es que ustedes van a tener el video y van a poder avanzar o retroceder cuando ustedes necesiten. Bueno, la función en 0 es 0. La primera derivada es coseno, que es igual a 1. La segunda derivada es menos seno, que es igual a 0. O sea, este es el término para las variables en este caso lineales, ¿no? Así voy viendo ya que aquí va a aparecer una x de alguna forma. Cuando tengo la tercera derivada, ¿no? La tercera derivada voy a tener menos coseno 0 igual a menos 1, ¿no? Básicamente el comportamiento que voy a tener. Y entonces la serie de Taylor, perdón, aquí se me fue. La serie de Taylor para el seno sería entonces del tipo x menos x al cubo sobre 3 factorial, ¿no? Más, digamos, un término relacionado. Bueno, podría ser un desarrollo mucho mayor, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita lo que vamos a mostrar entonces es una expresión un poco más general para este desarrollo. Bueno, acá están las derivadas, ¿no? Las derivadas en este caso, efectivamente, la primera derivada en 0 es 1, la segunda derivada en 0 es 0, la tercera derivada en 0 es menos 1 y así, etcétera, ¿no? Entonces existe esta fórmula recurrente que me permite calcular. En este caso, para las derivadas pares, ¿no? Voy a obtener 0, ¿no? Para las derivadas pares. Para las derivadas impares, entonces voy a obtener menos 1 a la k. Lo que me lleva entonces a esta expresión, ¿no? A esta expresión para el desarrollo polinomial, dependiendo de si n es par o n es impar. Bueno, ahorita lo que me interesa a mí es bueno, podría también haber hecho un programa para hacer la descomposición polinomial, pero en lo que me concentré fue básicamente en hacer un programa que me permita a mí calcular los valores del error dependiendo de si n es par o n es impar, ¿no? Si n es par o n es impar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si n es par, en este caso me quedaría para el error menos 1 a la n sobre 2, ¿no? Por el coseno, aquí sobre n más 1 factorial. Y en el caso de que n es impar, la fórmula para el error sería entonces utilizando la función seno, ¿no? La función seno. Entonces básicamente sería esta la relación. Ok, bueno, estas son las dos fórmulas que vamos entonces a necesitar para calcular el error, dependiendo entonces del orden del polinomio y también dependiendo de si el número n es par o es impar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, todo depende. Bueno, cuando yo calculo una derivada en este caso impar, en este caso tengo coseno, cuando tengo una derivada par, entonces tengo coseno, yo tengo 0 y así, ¿no? Entonces, o sea, por eso el polinomio aparecen los términos impares sí aparecen, los términos pares no aparecen en el desarrollo. Y entonces lo que hicimos fue entonces desarrollar unas funciones en MATLAB que me permiten a mí entonces hacer una estimación de los valores de n, ¿no? Esto un poco, la idea un poco de esta clase es como darle el feeling de cómo sería entonces el trabajito que ustedes van a ir haciendo ahorita para el caso del teorema de Taylor, ¿no? O sea, yo les voy a decir, bueno, usted tiene tal función, por ejemplo, un programa que me haga el desarrollo polinomial de esta función, una función que no sé, ahorita no sé cuál va a ser la función, eso lo tenemos que ir checando.
Y quiero, por ejemplo, que usted me grafique en una misma gráfica que aparezca la función que estoy analizando y los polinomios de Taylor para ver, bueno, para efectivamente ir viendo qué tan cercano es el polinomio a la función que estamos analizando. Y también, obviamente, también el cálculo del error. Bueno, este código en MATLAB me permite a mí calcular la función del error, en este caso para el caso impar. Para el caso impar. Bueno, el caso impar, voy a regresarme. El caso impar es cuando aparece entonces aquí la función, perdón, la función seno. Por ejemplo, nuestro polinomio que era un polinomio, por ejemplo, que llegaba hasta x, en este caso x al cubo, ¿no? Entonces, en este caso el orden de polinomio era impar. Bueno, aquí ya estamos dando este resultado y lo vamos a usar, entonces no hay una gran complicación, básicamente, ¿no? Bueno, yo tengo acá entonces programado la forma polinomial, en este caso, ¿no? Y para el caso impar, para el caso par también, ¿sí? Serían dos funciones diferentes, ¿no? Y lo que debería que hacer entonces es integrar esto en un único código, ¿no? Que me permita a mí calcular ambas funciones, ¿no? Bueno, ahorita me voy a ir a MATLAB. Bueno, recuerden que usted puede usar, indistintamente puede usar MATLAB o puede usar Octave, ¿no? Yo supongo que más o menos tengamos cierta práctica ya, lo que sería el uso de Octave, pero si quieren ahorita rápidamente vamos a hacer una pequeña excursión antes de discutir este ejemplo a lo que sería, por ejemplo, la instalación de Octave, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a básicamente en el caso de Octave no hay mucho problema, porque básicamente usted lo que va a hacer es, por ejemplo, usted se puede ir al buscador, ¿no? Y por ejemplo buscar Octave, ¿no? Octave, descargar, ¿no? Y lo que puede hacer entonces, bueno, hacer una descarga de este código, ¿no? Lo puedo guardar en su disco duro, no hay ningún problema. Es muy cómodo porque es un programa que no va a ser... Bueno, aquí usted busca entonces cuál sería el sistema operativo, ¿no? Si vas a trabajar en Linux, si vas a trabajar en este caso en Mac, ¿no? Si vas a trabajar en Windows. Bueno, generalmente el 90% de las personas estamos trabajando en Windows, ¿no? No sé si hay alguno que esté trabajando ahorita por ejemplo, en Linux o algo así, pero bueno, básicamente sería Windows. En este caso Windows 10 es el sistema operativo que me apareció ahí, si mal bueno, no aparece el sistema operativo, pero básicamente sería irse a Windows, 64 bits, bueno, que es el caso y descargar en este caso el programa. Después se va hasta el lugar donde hizo la descarga y sencillamente da clic sobre el ejecutable y se hace la instalación, ¿no? Entonces no es para nada complicado, ¿no? Hacer en este caso trabajar con Octave, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando en MATLAB, pero sin ningún problema podría trabajar en Octave, ¿no? Entonces, a ver, me voy acá, Octave. Aquí tengo la aplicación. Abrir. Es una opción. Es mucho más
es muy fácil de instalar, o sea, no necesitamos una máquina, una super máquina con muchísima memoria o mucho disco duro, etcétera, ¿no? Porque son alrededor de 300 megas, que hoy en día 300 megas realmente ya es prácticamente nada, ¿no? Aquí todavía no me ha ejecutado el programa, pero bueno, básicamente usted podría entonces usar sin ningún problema Octave. Ahorita está muy lento porque como estoy trabajando, siempre que uso el programa este para hacer las grabaciones, eh, es sumamente lento, se alenta un poco la laptop, ¿no? Pero bueno, ya va a cargar. Pero bueno, la idea sería, usted se puede ir inmediatamente al buscador, poner Octave, descargar el instalador, que es un .exe en el caso de Windows, y sencillamente ejecutar ese instalador y usted tiene ya la instalación en este caso del programa, ¿no? Después te puedes ir, por ejemplo, bueno, acá yo lo tengo acá, yo lo tengo aquí está cargando. Comenzará a esperar, se abrieron muchísimas ventanas. Y entonces usted podría sin ningún problema trabajar en Octave, ¿no? Yo ahorita voy a optar por trabajar en MATLAB en la clase, ¿ok? Bueno. Entonces, bueno, escribí un par de funciones para calcular en este caso el error para cuando el desarrollo es par, es un número par, en este caso con un número par o un número impar, ¿no? Aquí lo tengo, repito, está un poco lenta la máquina por este programa que está corriendo. Ahorita vamos a esperar que abran los programas. Estos son los de la clase anterior. Vamos a esperar que ejecuten. Comando. En esta